เมื่อมองดูนกพกพินบินลับไป Este es uno de los países más visitados del sudeste asiático. Su territorio es rico en paisajes y su gente es dueña de una cultura milenaria. Resguarda uno de los mayores tesoros arqueológicos del mundo, densas selvas y playas de ensueño. Acompáñame a recorrer este maravilloso destino. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. Bienvenidos a Camboya. Camboya es un país ubicado en el sudeste asiático, tiene fronteras con Tailandia, con Vietnam y con Laos, y a estos países pueden cruzar tanto por tierra como por aire e incluso por mar en algunos servicios de ferry regulares. El idioma oficial es el Khmer, el cual utiliza un alfabeto diferente al alfabeto occidental, así que es complicadísimo, y además su capital es la ciudad de Phnom Penh. En Camboya existen varios aeropuertos, sin embargo hay dos que tienen vuelos internacionales, que son el aeropuerto de Phnom Penh, que es la capital, y el aeropuerto de Siem Reap, que es uno de los más visitados y de los más utilizados acá, porque mucha gente viene nada más a visitar los templos de Angkor Wat. La mayoría de las nacionalidades requieren una visa de turista para poder venir a Camboya, aunque es muy sencillito solicitarla, ya que lo que tienen que hacer es hacerlo online en la web que les voy a dejar en la descripción de este video. Es facilito, rellenan los campos, suben los requisitos, pagan el costo de la visa y en un par de días ya tienen en su correo el visado de visita. También al llegar a Camboya tienen que entregar dos formularios rellenados ya que les van a entregar en el avión, así que les recomiendo que traigan un bolígrafo porque yo no lo traje y aquí estoy rellenando a última hora. La moneda en Camboya es el riel camboyano y aproximadamente 4.000 riel equivalen a $1 estadounidense. Obviamente estas tasas de cambio pueden variar, así que verifiquen antes de viajar. Y también aceptan dólares estadounidenses en casi todos los hoteles y muchos establecimientos. También tienen que tomar en cuenta que aunque en muchos establecimientos se aceptan tarjetas de crédito y débito, hoy en día el efectivo sigue siendo la forma de pago predominante acá en Camboya, así que tienen que traer efectivo consigo o sacar en cajeros automáticos. Camboya cuenta con varios sistemas de transporte que van a utilizar durante todo su viaje. Los más famosos son los tuk-tuk, que les permitirán hacer recorridos cortos y que les va a permitir llegar a sitios muy importantes como los templos de Angkor o algunas atracciones turísticas cerca de las ciudades.
Sin embargo, para moverse dentro de la ciudad, la mejor opción es la aplicación Grab, que les permite saber el precio exacto del transporte que van a utilizar. Es muy económica y funciona básicamente como Uber, porque Uber ya no funciona en estas zonas del sudeste asiático. También van a tener autobuses que lo van a llevar entre las ciudades, y hay una línea de tren que no es tan útil porque llega solamente a algunas localidades, pero bueno, que esperemos que lo desarrollen un poquito más y ya dentro de pocos años podamos llegar a más sitios en Camboya en tren. En Camboya tienen múltiples opciones de alojamiento. Es verdad que no es tan barato como en otros países del sudeste asiático, como en Tailandia o como en Vietnam. Sin embargo, los precios están muy buenos y por poco pueden encontrar hoteles con muy buenos servicios, como en algunos de los que me estoy quedando en este viaje, aprovechando de que estoy compartiendo los gastos con alguien más. Esta es mi ruta de 8 días por Camboya. Iniciamos nuestro recorrido en Phnom Penh, la capital del país y la que tiene el aeropuerto más importante de Camboya. Luego tomamos un autobús hasta Sihanoukville, una conocida ciudad costera, y desde allí nos vamos en ferry a la isla de Koh Rong, la más famosa y animada de Camboya. Volvemos a Phnom Penh y tomamos un bus hasta Siem Reap para conocer los famosos templos de Angkor. Luego vamos en un 4x4 hasta los poco conocidos templos de Preah Vihear, en la frontera con Tailandia, y luego visitamos Koh Ker, ambos patrimonio de la humanidad. Terminamos el viaje disfrutando de un maravilloso atardecer en el lago Tonle Sap. Aunque muchos deciden saltarse esta ciudad en su viaje por Camboya, creo que es imprescindible venir a conocer Phnom Penh, que es la capital del país. Esta ciudad tiene muchísimas cosas para conocer, aunque la mayoría de sus edificios son bastante recientes, provienen del siglo XIX. Tiene cosas muy interesantes, como lo es el Museo S21, donde se recuerdan las atrocidades cometidas por el régimen de Pol Pot durante el genocidio camboyano entre los años de 1975 y 1979. Además, también aquí se encuentra el Palacio Real, ya que la ciudad ha sido la capital del país desde hace aproximadamente unos 400 años. Este es uno de los complejos reales más importantes de acá del sudeste asiático y fue construido en el siglo XIX. Pero también hay que disfrutar de su comida, de sus calles, de su gente, ya que Phnom Penh es una ciudad animadísima que va a cambiar seguramente el pensamiento que tienen acerca del sudeste asiático como una zona remota y subdesarrollada a más bien una zona con mucho potencial económico. Si quieren una escapada de playa en Camboya, tienen que venir a la isla de Koh Rong, muy cerca de la ciudad de Sihanoukville. Esta isla está llena de playas preciosas de arena blanca como si fuera el azúcar. El mar es muy azul y muy clarito y es perfecto para practicar snorkel. Además, hay muchos tipos de hoteles acá, hay algunos que son bien relajados, pero en el pueblo también dicen que hay mucha fiesta, así que van a encontrarse de todo por acá para poder disfrutar unos días en la playa. Una visita a Camboya no está completa sin venir a Siem Reap, que es la capital turística de acá del país, ya que aquí se encuentran los preciosos templos de la civilización de Angkor, que además son patrimonio de la humanidad. Este conjunto arqueológico es uno de los más grandes del mundo y aquí se encuentra el conjunto religioso más grande del mundo, como lo es Angkor Wat, el famosísimo templo que es la imagen de Camboya ante el mundo. No se vayan a perder de estos monumentos, pero también vean los que se encuentran en los alrededores, ya que el conjunto arqueológico es tan grande que hay algunos templos que se encuentran hasta 50 kilómetros de distancia de Siem Reap.
Camboya se encuentra repleta de zonas arqueológicas y aunque la mayoría de los turistas van solamente a Angkor, que es lo que está cerca de Siem Reap, la verdad es que hay muchísimos lugares para visitar, como por ejemplo este templo en el que me encuentro, que es el templo de Preah Vihear, que se encuentra un poco alejado de Siem Reap, pero que tiene vistas espectaculares y que además es patrimonio de la humanidad. También debo decir que prácticamente no hay turistas, así que tenemos este templo para nosotros solitos. Aproximadamente a 2 horas de distancia de Siem Reap se encuentra el conjunto arqueológico de Ko Kher, que es la antigua capital de Lingapura, uno de los reinos gemeres que se desarrolló en esta zona. Está bien interesante y está perfecto para aquellos quienes quieren explorar la historia de Camboya sin tener que tener las hordas de turistas que se encuentran en Angkor Wat. Muy pocas personas vienen a visitarlo, pero la verdad el conjunto está muy bonito y falta mucho por restaurar. My mind, yeah, in my mind, oh you. My mind can't take my mind off you. Baby, oh come be my lady. Oh give me a baby. Got me talking crazy. You're nice, sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. Desde Siem Reap les recomiendo que hagan, aunque sea un tour al lago Tonle Sap, que es el lago más importante de acá de Camboya. Aquí son famosas los pueblos flotantes, ya que tienen pueblos que las casas están construidas en pilotes sobre el lago. En la temporada de lluvia pareciera que están flotando y hay algunas casas que en realidad están flotando. Las vistas del atardecer son espectaculares y los paseos por el río están llenos de animales, así que muy bonito. Y desde Angkor Wat quiero despedir esta guía de viaje de Camboya, que espero que les haya sido de utilidad y que les haya gustado. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos.